Bendiciones en el amor del Señor Jesucristo a todos nuestros apreciados hermanos que conforman esta red de WhatsApp. Semana a semana se nos están uniendo para poder continuar compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Su servidor, el pastor Harry Villasí, en este fin de semana de celebración aquí en los Estados Unidos por el 4 de julio, el Día de la Independencia. Anoche no pudimos grabar y hoy sábado estamos grabando esta nueva emisión que nos corresponde al estudio bíblico de la segunda carta del apóstol Pedro. Nuevamente reitero mis saludos afectuosos para todos nuestros hermanos, tanto de la iglesia Casa del Rey, aquí de la ciudad de Bluffton, en Carolina del Sur, como nuestros apreciados y fieles hermanos de otros territorios, Ecuador y Europa exclusivamente, que semana a semana y con mucho deseo, con mucho ánimo, están siempre conectándose y enviándonos sus palabras de saludo, de ánimo. Todo esto lo recibimos y realmente nos impulsa a seguir adelante con esta tarea. Nada fácil en vista de las múltiples ocupaciones que a veces se nos presentan en el día a día, pero sin embargo tenemos en claro con la ayuda del Señor este llamado que Él nos ha hecho por su gracia y su misericordia, y con esa fuerza que Él nos da tratamos de salir adelante y avantes en medio de cualquier situación u obstáculo que se nos pueda presentar. Vamos a ir casi de inmediato recordándoles que el domingo al mediodía salimos por Facebook Live, el mensaje más ampliado, donde tenemos, gracias a Dios, una audiencia así mismo que semana a semana va siguiendo esta transmisión y inclusive otros se nos están uniendo, entre ellos miembros de nuestra propia familia, tanto de mi lado Villasís como del lado de mi esposa Salazar. Tenemos hermanos de mi esposa y los míos que se nos siguen añadiendo y algunos están haciendo primos, parientes y otros confesión de fe por el Señor Jesucristo en tiempos de tanta incertidumbre que todavía han pasado varios meses y el mundo entero, en cierta forma, el mundo entero, regiones, unos más, otros menos, lo hemos dicho anteriormente, siguen a la expectativa en qué iría a parar toda esta situación. Mientras todo esto sigue su desenlace o sigue desarrollándose, están habiendo consecuencias muy serias en el aspecto no solo de la salud, lastimosamente, y fallecimientos o muertes de gente muy querida, muy cercana, sino también pérdidas de trabajo, cambios en las situaciones laborales, pérdidas económicas en las empresas, quiebras, algunas se están declarando en muchos lugares del mundo. La situación financiera en los hogares ha cambiado drásticamente. Es un tiempo, como lo indican los economistas en este país, de depresión. El país, Estados Unidos, no sé otras regiones, en Latinoamérica, por cierto, desde ya muy empobrecida, está siendo lamentablemente también bastante afectada. Este es el tiempo en que nos ha tocado vivir y le damos gracias a Dios y nos tenemos que volcar de alguna manera todos. Lo que el Señor quiere es que el pueblo del Señor nos volvamos a Él, le busquemos con insistencia, oremos esperando, si se quiere, mejores días, aunque bajo el cumplimiento profético creemos que las cosas no irán a mejorar sustancialmente, sino que la humanidad entera, en vista de la corrupción generalizada que hay en el mundo, irá de mal en peor, si podríamos decirlo así, lastimosamente. No somos profetas de mal agüero, pero queremos remitirnos a lo que dice la Escritura. Para esto estamos. Vamos a hacer una oración. Creo que es el tiempo pertinente, cuanto más si nos ponemos de acuerdo para orar. Mi esposa y yo, como siempre, en esta tarea tan preciosa y tan grande privilegio que tenemos, estamos involucrados, no importa hoy en día el lugar del mundo donde nos encontremos para emitir, y no importa el lugar del mundo donde nos encontremos para receptar el mensaje de la palabra, nos quedamos con un principio claro de la misma, es decir, de las Escrituras. La palabra del Señor corre, no está presa, la palabra del Señor corre y es glorificada. Y esto se sigue cumpliendo hasta este mismo instante. Oramos así: Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. El sustento que nos das cada día, Señor, por él te damos gracias hoy y siempre. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados.
reconocemos, confesamos nuestra maldad. Somos inmundos, pecadores, necesitados de ti. Límpianos. Por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Renueva, como dijo el salmista, un espíritu recto dentro de mí. Espíritu noble, Espíritu Santo, susténtanos, sustenta la iglesia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Guarda a tu pueblo, Señor, te lo suplicamos, guárdanos en tiempos críticos como estos y levántanos conforme a tus propósitos, Señor, y úsanos en estos tiempos finales para tu gloria. Gracias por nuestros hermanos de Bluffton, aquí en Carolina del Sur, el resto del territorio americano, las iglesias, pastores consiervos en Ecuador. Gracias por nuestros amados hermanos que se conectan. Gracias, Señor, fortalece a tu pueblo en cualquier rincón de este mundo. Señor, que tu palabra, como lo hemos mencionado ya, siga siendo anunciada, predicada con poder y con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos aquí en esta transmisión y voy de lleno o directamente y quiero hacer la lectura rápidamente. 2 versículos. Segunda de Pedro nos encontramos todavía. De hecho, hoy, este fin de semana, completamos capítulo 2 y Dios mediante la próxima incursionaremos en el 3, capítulo 3. Ahora el capítulo 2, si se quiere, la segunda parte que nos corresponde, 2 versículos, segunda de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Esta es palabra del Señor. Y le hemos titulado a esta reflexión de este día, hoy sábado 4 de julio. Estoy grabando justamente aquí con mi esposa, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Pero no nos detiene esto, aunque buscamos la compañía de seres queridos que nos visitan y compartimos con ellos tiempos inigualables. Muy importante, no queremos dejar o pasar por alto la responsabilidad de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Si escuchaba, hoy en día el Facebook está abierto y recibimos mensajes de compañeros, hermanos, pastores que se esfuerzan, están haciendo una tarea maravillosa que se intensificó más hace unas semanas atrás. De alguna manera, como los templos en Ecuador y en otras partes se han abierto a medias y algunos ya están transmitiendo más directamente para sus congregaciones. Está bien como ellos lo hayan decidido hacer. Nosotros que todavía no nos podemos reunir de manera especial, yo y la Iglesia Casa del Rey, o la Iglesia Casa del Rey y yo, seguimos guardando distancia, no podemos todavía llegar a nuestro templo, no podemos usarlo. Estamos supeditados a la autorización de la Iglesia presbiteriana en donde nosotros funcionamos, si se quiere, y ellos no nos van a permitir hasta el 1 de septiembre. Estamos buscando los caminos. Mientras tanto, el que tenemos a la mano es ¿verdad? La manera de transmitir a través de WhatsApp, a través de las redes sociales y como en este caso Facebook los días domingos. Y escuchaba una de las reflexiones, mensajes, uno de estos días anteriores, y aunque la intención siempre es buena de predicar, la intención siempre será buena de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces el Evangelio puede venir matizado con ciertas tendencias de parte del predicador. Nosotros queremos mantener la línea tradicional, que es ir a la palabra de Dios y compartir en esencia lo que ella nos dice. Queremos sujetarnos a ella y no ir con reflexiones que muchas veces pueden tocar solamente las emociones o prometen mejoras o tratan con el individuo de forma individual en la parte humana, en sus emociones y tratan de hacer ver de alguna manera que todo va a estar bien. No soy del tipo de predicador, si se quiere, de esa manera. Prefiero ceñirme, y esa es la palabra o el verbo que estaba buscando hace unos instantes. Prefiero ceñirme a lo que está escrito y hablar desde allí conforme a lo que el Espíritu dice en la palabra del Señor. Y así es como he leído hace un momento y escuchaba. Entonces,
entiendo que estamos entrando en el terreno de los falsos maestros. Eso es lo que se habla en esta epístola, la segunda de Pedro, como lo mencioné. El apóstol Pedro, muy celoso, podríamos decir, con esa tremenda responsabilidad que el Señor Jesucristo les encargó a los apóstoles. Es muy importante que nosotros enfoquemos de esta parte. Jesús les alertó acerca de la aparición de falsos maestros y los apóstoles en el primer siglo de la iglesia pudieron comprobar, pudieron detectar, pudieron experimentar la aparición de los tales. Por eso el cometido de ellos, de los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, podríamos mencionar a varios de ellos, pero en este caso a Pedro, su intención era preservar la sana doctrina, mantener, asegurarse de alguna manera mientras estuvieron en vida ellos, que el mensaje, la enseñanza, la doctrina que ellos tenían que impartir y estaban impartiendo en las iglesias era cuidadosamente conforme a lo que Jesús, el Salvador, nuestro Salvador, les había inculcado. Querían asegurarse no solamente que el mensaje era fidedigno, sino que iba a ser traspasado después de su muerte con esa fidelidad, con esa exactitud o claridad y por lo tanto con esa contundencia, que sea la palabra de Dios, así lo podríamos distinguir, y no la palabra de los hombres. Aquí se hace una distinción entonces entre la sana doctrina y la doctrina errada, como mencionamos la semana anterior acerca de la aparición de los llamados herejes como Marción. No vamos a entrar en ese terreno de los herejes tanto hoy, pero quiero mencionar aquí que hay un principio. Y está en el 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que vale la pena volverlo a leer, este principio que es en esencia lo que hoy yo quiero compartirles. Y es muy importante, escuché, y esto lo vamos aprendiendo en el transcurso de los años, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, necesitamos seguir poniéndonos a la orden del Señor y someternos a su autoridad y pedirle su iluminación y la sabiduría que viene del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, que yo hable como debo de hacerlo, que yo hable como debo de hacerlo. Es muy importante que yo hable como debo de hacerlo, no hablar muchas veces disparateces, incongruencias o inconsistencias, ideas nacidas del pensamiento o movidos por la emoción humana, sino que sea centrada, insisto, centrada en la bendita y poderosa palabra del Señor. Aquí tenemos un principio, y el principio es este. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Es decir, que aquí veo en este principio dos resultados opuestos. En primer lugar, y por eso a la reflexión le he titulado liberación o condenación. Hay dos resultados o dos finales opuestos claramente. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Por un lado, buena noticia para nosotros los creyentes. Pero asimismo, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y el apóstol Pedro tiene en mente claramente a los falsos maestros, dentro de esa categoría, si podríamos llamar, de injustos. A los falsos maestros que estaban inculcando, estaban introduciendo falsas enseñanzas que desviarían a muchos de los creyentes como lo hacen en este tiempo también. Hay mucha gente que con mucha facilidad, y lo dice el apóstol Pablo de manera profética, que llegará el momento cuando se amontonarán la gente teniendo comezón de oír, ya no escucharán la sana doctrina, porque escucharán lo que les agrade escuchar, lo que les agrada a la gente escuchar. Y hay mucha gente que le gusta escuchar que sus emociones son levantadas, que va a venir prosperidad, que todo va a salir bien, que en nosotros está la fuerza, que hay que cambiar simplemente de negativismo a positivismo y que mirar la vida de otro color. Y todo lo pintan tan fácilmente que la gente dice, bueno, esto no está tan mal la cosa como lo decían. Pero desconocen el fondo escritural, las profecías que nos hablan acerca de la venida del Mesías y que en la iglesia necesitamos estar preparados hoy más que nunca para ese evento especialísimo que determinará el final de la historia de la iglesia cristiana sobre esta tierra e iremos a morar con el Señor Jesucristo por la eternidad. Para dicho evento necesitamos estar preparados. Y entonces le he titulado Liberación o Condenación bajo el tema resultados distintos
ante actitudes opuestas con base a la fe en el Señor. Resultados distintos ante actitudes opuestas. Muy importante la actitud que se tenga ante el mensaje de la palabra del Señor, ante las verdades que están escritas, con base a la fe en el Señor. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es esa disposición que tenemos desde el día en que conocimos al Señor Jesucristo, desde el primer día en que nos convertimos, si podríamos decirlo así, y durante todo nuestro recorrido? ¿Cuál cristiano, cuál debería ser esa actitud frente al mensaje de la palabra del Señor hasta hoy, donde estamos parados aquí, a donde estamos escuchando este mensaje, donde usted esté llegando? ¿Cuál es esa actitud? ¿Mantenemos todavía esa actitud de reverencia, esa actitud de humildad, de sometimiento ante la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo planes o estamos tomando decisiones o tomando caminos que van de una manera opuesta muchas veces a la voluntad del Señor, que se chocan contra la voluntad del Señor? Es muy importante que nosotros podamos tener conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana en este tiempo. Y voy a la primera idea, la base escritural para sustentar la condenación de los falsos maestros. El apóstol Pedro no se inventa, es muy importante. Los ministros del Señor, los predicadores del Evangelio, no nos podemos inventar ideas. El apóstol Pedro está aquí sustentando, como dije hace un momento, la condenación de los falsos maestros, pero está tomando la escritura, es decir, en cierta medida la mente, el corazón de Pedro, movido por la acción del Espíritu Santo, bajo inspiración divina, hace un recorrido histórico hacia atrás y puede mirar cómo Dios ha actuado. Es muy importante cómo Dios ha actuado en casos parecidos contra los que se han rebelado contra el señorío de Cristo, podríamos llamarlo así. Cómo Dios ha actuado. Y el apóstol Pedro mira enseguida en retrospectiva y mira, por ejemplo, la condenación de los ángeles. Partiendo por allí, si usted lee el capítulo 2, y esa es mi insistencia como su hermano y pastor, que usted y yo podamos echar una mirada a las escrituras, que tratemos de ser constantes en la lectura de la palabra de Dios y tratar de ir un poco más de una simple lectura superficial. Lastimosamente que muchos cristianos nos acostumbramos o nos acomodamos a ese estilo de vida. Pedro dice, los ángeles fueron echados a prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio. Y está haciendo referencia a los ángeles que se rebelaron contra la autoridad del Señor, siguiendo el liderazgo pervertido de Lucifer, el ángel de luz, Satanás, el enemigo, el archienemigo de Dios. Y esos ángeles que se rebelaron, una porción de ellos, fueron echados a esas prisiones, fueron lanzados a esas prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio final, como nos habla Apocalipsis, donde Satanás y los ángeles caídos serán echados al lago que arde con azufre y fuego. El apóstol Pedro está yendo hacia allá y está mirando cómo estos están reservados para condenación, pero no queda allí, sigue sustentando y dice los impenitentes en el periodo antediluviano. De hecho, va viajando de alguna manera históricamente de lo más antiguo a lo menos antiguo. Habla de los ángeles, de esa rebelión celestial. Luego viene el periodo antediluviano en el tiempo de Noé. Recuerden, y habla acerca de que él y 8 personas se salvaron del diluvio y se lo titula a Noé como pregonero de justicia, así lo nombra, un pregonero de la palabra de Dios, un predicador de la palabra del Señor como lo fue Noé, que anunció o advirtió a aquella generación del juicio, porque en la humanidad toda se había corrompido, más o menos como el tiempo en que estamos viviendo, tiempo de tremenda corrupción, de tremenda de libertinaje, de abuso y de pecados contra la naturaleza que se cometen a diario en las naciones del mundo, y se toman inclusive leyes que ofenden a los principios de Dios, que van en contra de los mandatos del Señor. Sin embargo, la humanidad cree que todo está bien, y es el tiempo como los tiempos de Noé, cuando Noé predicaba la palabra del Señor y los impíos hicieron caso omiso al mensaje y vino la destrucción, el diluvio que nosotros conocemos. Y Pedro sigue haciendo ese recorrido y luego habla incluso de las ciudades impenitentes como Sodoma y Gomorra. Habla de ellas y cómo dice en la Escritura que llovió fuego y azufre sobre ellas, y dice que las convirtió, dice Pedro aquí,
fueron convertidas en ceniza. Esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, pero libró en medio de ellos al justo Lot y a sus dos hijas. Al justo Lot y a sus dos hijas, así como se lo menciona, el justo Lot. Entonces Pedro está haciendo ese recorrido, pero nótese, el punto mío en esta ocasión es que está tomando la escritura, está tomando eventos de la historia, de la fe, podríamos llamar así. Está hablando de los ángeles, ha hablado acerca de Noé en el periodo antediluviano y está hablando luego de Sodoma y Gomorra, cómo el Señor exterminó literalmente estas ciudades cercanas al Mar Muerto, en lo que se conoce como el valle o el área de la Pentápolis, de las 5 ciudades que estaban en ese entonces y se encuentran registradas en el libro de Génesis, estas ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra. Tenemos ahí. Entonces Pedro está, insisto, mi punto aquí es como Pedro sustenta la condenación de los falsos maestros, es decir, que vendrá. La condenación de los falsos maestros llegará en el momento oportuno, es decir, no van a quedar sin castigo, no van a quedar al aire su condición, sino que tarde o temprano ellos van a ser juzgados y van a ser castigados. Eso es la seguridad que Pedro da conforme a esa base, a ese argumento bíblico que él está presentando. Muy importante el razonamiento del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pedro. Y aquí tenemos un segundo punto, habla del carácter de los falsos maestros que amenazaban la fe cristiana y de alguna manera lo mencionamos la semana anterior, hablando un poquito del carácter y dijimos, es decir, de la forma de vida, el estilo de vida de estos falsos maestros. Dijimos que no se precisa o no está explícito, al menos en este capítulo lo mencioné la semana anterior, cuál era la falsa doctrina que estaban estos falsos maestros predicando. ¿Cuál era la herejía? No se menciona, pero según el capítulo 3, y valga la reiteración, se cree, los estudiosos creen que era acerca de la venida del Señor Jesucristo, que los falsos maestros negaban la venida de Cristo Jesús. Y hay muchos que hoy en día niegan. Por eso Pedro escribe más adelante que hay algunos que la tienen por tardanza. Es decir, o que las cosas están como iguales como a pesar de que se ha venido anunciando, en otras palabras, los falsos maestros y mucha gente influenciada por esa falsa enseñanza niega o no cree la venida del Señor Jesucristo y dice, no, eso es un cuento de niños, ¿verdad? Las cosas hablan de la venida de Cristo y las cosas siguen como desde el principio, han pasado siglos. Y Pedro en el capítulo 3 les dice que el Señor viene, aunque algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso habla más bien del carácter y no de la falsa doctrina o de la enseñanza errada que los falsos maestros estaban compartiendo. Y les habla entonces, reiterando un poquito acerca del carácter, introducían, dije la semana pasada, encubiertamente herejías destructoras y negaban al Señor. Es lo que hacían. También dice el capítulo 2 que andaban según la carne, andando en concupiscencias e inmundicia. Es decir, eran hombres o mujeres, falsos maestros, maestras, que llevaban una vida desastrosa, no una vida de fe, no una vida de temor, sino una vida de libertinaje. Daban rienda suelta a todos los deseos, adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencias, es decir, deseos bajos de la naturaleza humana. Se mezclaban, hacían orgías probablemente, como lo dice el libro de Romanos, extraviados en cuanto a la fe, perdidos. Una prueba contundente de que eran falsos maestros porque no vivían supuestamente la fe que ellos inculcaban, la fe que enseñaban. No vivían una vida de pureza, no llevaban una vida de santidad. Y esa es una forma como ampliamente podemos distinguir a los que son falsos maestros. Viven no conforme a las normas que supuestamente enseñan, como los fariseos en el tiempo de Jesús. Jesús pudo decir, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. No son capaces ni siquiera con un dedo, ¿verdad? Hacer o mover nada. No son capaces, no tienen una vida, un carácter moral que avale el ministerio que tenían esos fariseos.
Así también hoy en día hay muchos falsos maestros que viven una vida perdida. Pueden enseñar la palabra de Dios, pueden hablar en el nombre del Señor, pero no llevan una vida conforme a la verdad del Evangelio. Y en esto claramente nosotros los vamos a distinguir. Dice algo más: por avaricia hacían mercadería de los creyentes con palabras fingidas. Y esto está muy a tono en el tiempo, no solamente en el tiempo de Pedro. Hoy en día han proliferado los falsos maestros que ofrecen milagros espectaculares, les ofrecen prosperidad automática muchas veces, usan terminologías extraídas, muy calcadas, estereotipadas, pero en el fondo llevan propósito de manipulación y tratar de apropiarse de los bienes o de las riquezas de otra gente. Es decir, que han hecho mercadería, han hecho negocio del Evangelio. Y es una forma como nosotros vamos a poder distinguir a los falsos maestros. Tenemos que aprender a discernir que el Señor Jesucristo y sus santos apóstoles entregaron su vida completamente para que este Evangelio siga siendo predicado. Y muchas veces no dependieron ellos para su subsistencia, para su mantenimiento como individuos, como familia, necesariamente de lo que la gente podía darle, sino que lo hicieron por amor, desinteresadamente. Y es muy importante, vivieron con humildad, se adaptaron a una vida sencilla, no tuvieron pretensiones de grandeza, porque sabían que habían tomado el ejemplo de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y siguieron el ejemplo de él. La iglesia cristiana necesitamos aprender de Cristo, necesitamos seguir con humildad, no tener pretensiones de grandeza, aunque creemos que el Dios nuestro es un Dios de amor y un Dios de poder y puede darnos lo que necesitamos. De hecho, Él provee para nuestras necesidades, suple nuestras necesidades, y Él hará conforme a su propósito. Y si de alguna manera, dice la Escritura, si intentas hacerte rico, desiste, porque teniendo sustento y abrigo, dice la Escritura, estemos contentos. Un punto final, un principio bíblico permanente, y me quiero quedar con ese principio. Lo mencioné, no hay nada mejor que cuando extraemos de la palabra, y esto de alguna manera es una forma de interpretar la Escritura, es una forma de traer una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Escritura, es hallar los principios permanentes de la palabra del Señor. Los principios permanentes, es decir, los que no cambian. Porque cuando interpretamos la Escritura y queremos aplicarla a nuestra realidad, al tiempo presente, tenemos una barrera de culturas en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, y un tiempo distinto al que estamos viendo, el siglo XXI, del lado occidental del mundo nos encontramos. Y entonces tenemos que saber qué es lo que sí es en esencia doctrina y qué es lo que necesitamos aplicar a nuestras vidas en el tiempo presente. Por ejemplo, los israelitas vestían otro tipo de vestimentas, usaban sandalias en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y vestimentas largas, muchos de ellos con cabellera larga, barbados, y no necesariamente nosotros tendríamos que vestir como ellos, ¿verdad? Para decir, así lo hacían ellos, nosotros tenemos que hacer. No, la vestimenta, la forma, el ornato, el cuidado, el tipo de vivienda, la comida, son cuestiones de cultura. Eso no necesitamos aplicarlo a nuestro tiempo. Pero hay principios en que sí nosotros tenemos que ceñirnos como iglesia, y este es uno. El principio está claro, dice que el Señor sabe librar a los piadosos. Ese es el principio con el que nos queremos quedar. Muy importante, mi hermano querido, que usted y yo tengamos la seguridad que mientras caminemos con sinceridad en la fe del Señor Jesucristo, Él nos va a librar de tentación, nos va a librar en medio de la prueba. De hecho, la palabra tentación aquí viene de la misma raíz, de la misma palabra en el original que significa prueba. Es decir, que hay una línea bien fina entre estas dos traducciones, tanto prueba como tentación. Son palabras de alguna manera sinónimas y que se las podría usar en algún momento de la Escritura, de acuerdo al contexto, de una manera indistinta. Claro, diferenciamos el punto de la tentación cuando decimos que el Señor no tienta a nadie. Dice el libro de Santiago, la tentación viene del maligno y también haciendo uso de nuestra propia naturaleza caída. Muchas veces nuestra debilidad o nuestra inclinación propia para pecar. Entonces allí se ocupa la palabra tentación. Para cuando usamos la palabra prueba, mayormente el Señor dice en su palabra, muy importante, que Él prueba la mente y el corazón. Y el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, que en la iglesia vamos a ser probados, así como el oro es pasado por fuego, para que nuestra fe sea hallada en alabanza. Muy importante. Es decir, el Señor permite la prueba, como
permitió a Job que sea probado para poder sacar lo mejor. Como dice, el oro de mayor valor, el oro refinado, es pasado por fuego. Así también nuestra fe tiene que muchas veces ser probada, porque el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Y por eso, tener por sumo gozo, dice la Escritura, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, dice la Escritura, para que seáis hallados perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra del Señor. Entonces, con este principio, el Señor sabe librar a los piadosos, pero también sabe reservar a los impíos, a los injustos, para el día, del día de juicio. Sabe reservarlos, los reserva para el castigo final, para el juicio eterno. Y entonces, la iglesia tenemos que mantenernos siempre alerta y defender la sana doctrina. No solo vivirla nosotros, sino compartirla, como en este caso, usted y yo. Sí, compartir. La tarea de la iglesia es hablar la palabra del Señor. Y aquí tenemos, el Señor sabe librar a la tentación a los piadosos. Y también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el juicio, en el día del juicio. Por lo que la conclusión a la que llega el apóstol Pedro y que nosotros debemos tomar también a manera de conclusión, es que Él castigará a los falsos maestros que dañan la fe de otros, que tergiversan el evangelio, que arrastran a muchos tras sí hacia el error, que predican un evangelio diluido o un evangelio de apariencias, que no son sinceros con ellos mismos. Dice el apóstol Pablo que tienen sus conciencias cauterizadas, que tienen sus conciencias entenebrecidas por el pecado, que no se han convertido, son falsos maestros, que andan según la carne, que andan procurando su propio beneficio, muy importante, beneficio o deseos de grandeza, de títulos, de reconocimiento humano, o pretendiendo alcanzar posesiones materiales o posiciones terrenales. Tenemos que tener mucho cuidado. Damos gracias a Dios porque nos mantiene y nos ayuda a mantenernos en su palabra. El Señor sabe librar a los piadosos. Y yo sé que tú y yo, mi hermano, hemos pasado por diversas situaciones en la vida cristiana. Y como dice el Salmo 73, cuando habla el salmista allí, dice que sus pies estuvieron a punto de resbalar, de deslizarse. Y yo creo que esta es la realidad de muchos de nosotros. Muchas veces hemos estado a punto de deslizarnos, de caer, de fallar al Señor. Le hemos fallado de muchas maneras. O al pensamiento, muchas veces hemos pensado cosas inmundas. Con nuestra boca hemos proferido palabras, como dice, ociosas, por las cuales vamos a tener que rendir cuenta. Y muchas veces hemos tenido actitudes incorrectas, de grandeza, de orgullo, de arrogancia. Hemos mentido muchas veces. Hemos hablado con falsedad. O hemos llevado una vida de apariencias. Hemos pretendido muchas veces reflejar una santidad. Y hemos tratado muchas veces de tomar posiciones o hablar de ciertos privilegios dentro del ministerio, cuando realmente el único quien debe ser honrado dentro de la iglesia y en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Por eso quiero decirte, mi hermano, Él sabe librar a los piadosos, pero también reservar para el día de juicio a los falsos maestros. Es necesario que tú y yo nos pongamos a cuenta con el Señor cada día, que examinemos, reflexionemos por el camino en que vamos, por la senda en que vamos, que miremos que nuestros pies, y con la ayuda del Espíritu nos muestre, no se desvíen hacia el mal. No tratemos de justificar nuestras obras, porque acusamos todos de debilidad, o justificarnos porque somos débiles, somos pecadores, y nos dé de alguna manera esto licencia para pecar.
La palabra de Dios dice que nada inmundo podrá entrar en el reino de los cielos. Y aunque somos pecadores necesitados, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de volvernos al Señor y pedir a Él que nos perdone y que nos limpie, nos renueve, como dijo el salmista, un espíritu recto dentro de nosotros. Yo quiero pedirte que oremos al cierre de esta enseñanza, esta reflexión de fin de semana, y nos preparemos desde ya para el día de mañana, confiando en que el Señor seguirá obrando en medio de toda esta situación, sacará sin duda lo mejor de nosotros, de la iglesia. Él hará lo que tenga que hacer. No quisiéramos adelantarnos a predecir, pero queremos sujetarnos o ceñirnos, como lo dije al inicio, lo que la Escritura dice, y no traer falsas expectativas a la gente o a la iglesia. Él hará, reitero, lo que Él tenga que hacer, y yo creo que es pertinente que nosotros hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, vivir una vida de santidad y alinearnos conforme a su voluntad, tomar lugar, posición en lo que tenemos que hacer y desprendernos de nuestra vida humana para entregar a Él, a quien debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Su servidor, el pastor Harry Villasís. Mi bella esposa Jacqueline acompañándome en esta tarea, juntamente con mi familia. No desmayamos todavía, no desmayamos, no pretendemos desmayar. Estamos y vamos tomados de la mano del Señor y queremos así permanecer hasta cuando Él venga. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, poder compartir tu palabra y poder orar por nuestros hermanos en cualquier rincón del mundo, en Ecuador, aquí en los Estados Unidos, México, Chile, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia, hasta donde pueda llegar, Señor. No solo esta emisión, no solo esta programación, sino el mensaje de tu palabra en los labios de cualquier otro predicador, en cualquier otro idioma, en cualquier otra raza o cultura. Que siga siendo tu palabra, el mensaje del Evangelio con pureza, siendo predicado. Gracias por este privilegio, Señor. Y ayúdanos a actuar, a tomar la decisión, a tomar con determinación, Señor, conforme a tu voluntad, lo que nos toca hacer en este tiempo, orar, prepararnos para compartir tu palabra, dar el testimonio a propios y extraños, Señor. Poder seguir siendo discípulos tuyos, Señor, en medio de todas estas situaciones de incertidumbre. Que tu nombre siga siendo glorificado. Espíritu Santo, toma control de tu pueblo en la iglesia. Pero antes, perdona nuestros pecados y lávanos con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Úsanos, Señor, para tu gloria, porque sabemos que hay liberación para los piadosos, pero condenación para aquellos que se extravían y introducen falsas doctrinas con su vida o con su predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Es un gozo siempre poder compartir con ustedes. Adelante en Cristo Jesús. Su servidor, Pastor Harry Villasís.